El día de hoy tenemos Pedro y la roca. Pedro y la roca. Versículo de memoria, Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que va dirigida no solamente a los discípulos, sino a todos nosotros. ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que es Cristo? ¿Quién dicen que es Cristo? Vamos a ver algún trasfondo de esta pregunta. ¿Cómo se hizo esta pregunta importante? Mateo 16:13. Miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y miren la respuesta, Mateo 16:14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Dice Jesús. Y luego Mateo 16:16 pone algo especial. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta importantísima. Importantísima. ¿Por qué es importante que él haya dicho tú eres el Cristo? ¿Qué simbolizaba esa palabra, tú eres el Cristo? ¿Por qué era importante eso? Ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Cristo, ¿verdad? Y al ver tanto milagro, digo yo, Pedro, pues tenía que reconocer, este tiene que ser el Cristo que andamos esperando. Este tiene que ser el Cristo que estamos esperando. Mi hermano dice el Mesías. Efectivamente, Juan 1:41, miren lo que dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Que traducido ¿quién? Que traducido es el Cristo. Entonces, el reconocimiento que es el Mesías, el que estaban esperando, como dijo mi hermano. Y Gálatas 3:16, miren lo que dice de esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿qué cosa? Cristo. Un reconocimiento. ¿Por qué era importante que reconozca tú eres el Cristo? Porque Jesús era el Mesías prometido. Él reconoció, tú eres el Mesías prometido. Importantísimo. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Miren lo que le dice el versículo 17 a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En cosas espirituales, ¿quién es el que revela? Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si no dijeran como a la Biblia, es porque no les ha amanecido, dice la Biblia. Y efectivamente, miren Lucas 10:22, ¿qué es lo que dice acerca de esto? Si mi Padre que está en los cielos no los revela. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué cosa? ¿Revela? Es que Dios revela. Dios es el que nos da todo el conocimiento para entender la Sagrada Biblia. Pero vamos continuando con este relato importantísimo. Miren lo que sucede en el versículo 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué importante este versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow. Ahora, si nosotros leemos esto detenidamente, nosotros tenemos dos interpretaciones. Y dos interpretaciones que hacen doctrina de este versículo. ¿Quién es esta roca? Es la pregunta. ¿Quién es esta roca? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Pedro, el cimiento de la iglesia, y él es el fundador de la iglesia, y él es el primer papa. Y en el otro lado dice, no, tú eres el Cristo. Cristo es la cabeza, la simiente de la iglesia. Y sobre Cristo está fundado la iglesia. La iglesia católica dice que es Pedro, y los protestantes, todos los protestantes dicen que es Cristo. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Esa es la pregunta. Al leer esto, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Mi hermana dice la Biblia. Y tenemos que buscar en la Biblia. Evidentemente, no podemos hacer doctrina de un solo versículo. No podemos interpretar el versículo de acuerdo a lo que nosotros creemos que dice. ¿Por qué? Segunda de Pedro 1, 20, 21. Miren lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para saber quién es la roca, tenemos que estar bien fundamentado solamente en la Biblia, no mi interpretación, no su interpretación, solamente en la Biblia, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora bien, ¿qué ha entendido Pedro acerca de este versículo? Esa es la pregunta. ¿Qué entendió Pedro? Vamos a ver algunos versículos. Hechos 4, 8 y 10. Miren lo que dice. Entonces Pedro, ¿quién está hablando? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro les está diciendo a todos los sacerdotes, recuerdan que en esta oportunidad él había sanado a un cojo. Le había dicho, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y hubo toda una controversia. Y le preguntaron, ¿en nombre de quién haces? Y él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Y entonces él continúa diciendo en los versículos 11 y 12, este Jesús es, ¿qué cosa? La piedra. Jesús, Pedro había entendido correctamente quién era la piedra. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, el cimiento de la iglesia. ¿Por qué?
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Claro, amén. Para Pedro no había duda que la roca principal era ¿quién? Cristo. No había duda. ¿Por qué? Su fundamento es: en ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En Jesucristo. Entonces, Pedro había entendido claramente quién era la roca. Para él no había duda. Y él todavía en su epístola, 1 Pedro 2, 7 y 8, aclara y dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él no tiene duda. Esa piedra es ¿quién? Jesucristo. No tiene duda. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces para Pedro no hay controversia. Para Pedro está claro lo que dice ¿quién? Jesucristo. La roca es Jesucristo. ¿Y qué de los demás escritores de la Biblia? Miren lo que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Salmo 89:26. En él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Génesis 49:24. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Qué dice la Biblia acerca de la roca? ¿Quién es la roca? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que recalca en estos versículos? ¿Qué es lo que recalca? Que Cristo es la roca. Cristo es la roca. Evidentemente, miren, y la roca era Cristo. ¿Qué dice aquí? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Mi Dios y la roca de mi salvación. Por el nombre del pastor, la roca de ¿quién? De Israel. Y era bien común usar rocas para piedras, pues, para construcción. Hasta ahora. Todo mundo sabe de que tiene que haber una base, ¿verdad? Y según la base es el edificio. Así es. Y según la base es el edificio. ¿Cómo es la roca que construyes? Según esa. Y miren todavía lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesús. Es que no puede haber otra cosa. Entonces, para la Biblia, para los escritores bíblicos desde el Génesis y toda la Biblia, esta roca ha sido Dios, Jesucristo. Nada más que Él. No solamente Jesús es el Mesías prometido, sino Jesús Él es el cimiento de la iglesia. Sobre Jesús se edifica la iglesia. ¿Y por qué es importante que Jesús, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sea la roca? ¿Por qué es importante? Porque Él murió por nosotros. Porque Él murió por nosotros. ¿Por qué más es importante? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Deuteronomio 32, 3, 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios.
Él es, ¿qué cosa? La roca. ¿Y por qué es importante? Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son, ¿qué cosa? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es perfecto. ¿Qué dice mi hermana? Pedro no era así, no iba a ser así. Pedro no iba a ser como Dios perfecto. ¿Por qué Pedro no? Porque era ser humano. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Miren lo que dice Salmo 146, 3. Miren, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él, ¿qué cosa? Salvación. Pedro enfatizó, en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación. Y la Biblia dice, no hay en el hombre salvación. No hay. No puede haber. Y miren lo que dice Jesucristo, interesante, Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba ¿de quién? De ellos, de los hombres, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en quién. Él sabía que no había Nada bueno. algo bueno en el hombre. ¿Qué diferencia? Miren, este Dios perfecto, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Qué diferencia? Y él conocía, pues él sabía lo que había en el ser humano y sabía especialmente lo que había en Pedro. Miren qué dice Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Sabía que había en el corazón. Aunque Pedro le había dicho qué cosa, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Ay, un ratito. Tú eres hombre. Tú eres débil. Yo sé que hay en tu corazón. Esta noche me vas a negar 3 veces. ¡Wow! Qué importante. Y miren, el ser humano es así. No hay, dice, no confiaba, no se puede fiar porque pueden convertirse en piedra de tropiezo. Pueden convertirse en piedra de tropiezo. Y especialmente Pedro, miren lo que pasó con Pedro. Interesante, Mateo 16, 23. Un ratito después de que él había dicho qué cosa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después de esa conversación, miren lo que sucedió casi inmediatamente. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué cosa? Quítate de delante de mí. ¿Quién? Satanás. A Pedro, aquel que había dicho, tú eres ¿qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Y qué más le dice? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, mi versión es bien interesante. Dice, me eres tropiezo porque no piensas como piensa Dios, Wow. sino como piensan los hombres. Me eres tropiezo porque no piensan como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Wow. ¿Cuál era el problema de Pedro en este instante? ¿Por qué le dijo,
vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Él estaba actuando como hombre. Él estaba actuando como lo que era, hombre. Y esa es una razón más para pensar que la roca no era Pedro, sino Jesús mismo le está diciendo, tú eres un hombre solamente. Ya, exactamente. Exactamente, una razón más para decir que Jesús es el único que puede ser la simiente de la iglesia. Y es interesante, ¿por qué le dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? O como la versión de mi hermana, porque no, ¿qué cosa? No piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Mateo 16, 21. Miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo le está hablando antes de eso, y esto le había dicho a Pedro. Esta es mi misión. Mi misión es clara. Cristo tenía su misión bien clara. He venido a salvar lo que se había perdido. Es necesario que esto suceda y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a pasar? Voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, voy a sufrir. Pero esa es ¿qué cosa? Mi misión. Claro. Y él estaba seguro de su misión. Para eso había venido y él debía cumplir su misión. Eso es. Hermano, Satanás estaba queriendo especialmente deslizar ese plan de salvación. Usó a este instrumento que era Pedro. Por eso Jesús le dijo, aparta de mí, Satanás. ¡Wow! ¿Y cómo fue que Pedro quería apartar de la misión a Jesús? ¿Cómo fue? Miren lo que dice el versículo 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pues él estaba actuando normal, como un ser humano que quiere a su maestro, que no quiere que sufra, pero no estaba pensando para nada en el futuro de la humanidad, en mi futuro sobre todo. Amén. Él no estaba pensando en la misión de Cristo. Sobre todo porque cuando comienza toda la historia, que él declara el Mesías, ahí él reconoció la misión que Jesús había venido a hacer. Entonces después al decir esto, de inmediato ya Jesús supo que era obra de Satanás, porque estaba desviando toda la conversación que ellos estaban teniendo acerca de la misión del Mesías. Es que como seres humanos tenemos contradicciones. Y de paso, Jesucristo tuvo una misión, tuvo una meta, y no hubo nadie que pueda desviarle de esa meta. Nadie. Y mis hermanos, la mejor manera de triunfar en la vida es hacernos una meta. Tenemos esa meta y esa meta debemos seguirla. No importa si hay amigos que nos digan, no, está difícil, no, ¿por qué vas a sufrir? No, ven a divertirte conmigo, no importa que haya todas esas cosas, nosotros tenemos que estar en nuestra meta, seguir la meta del éxito. Y eso de paso. Pero seguimos con la historia, es importante. Entonces, Jesús es el Salvador de su
iglesia. Es y siempre va a ser el Salvador de su iglesia. Luego miren este otro versículo, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. A él oíd. Para ti, ¿quién decís que soy yo? La pregunta. Para Dios el Padre, ¿quién era Jesucristo? Este es mi Hijo amado. Y no solamente, ¿qué cosa? En quien tengo complacencia, a Él oí. Sigan a Él. ¿Sigan a quién? A Jesucristo. Porque Él es la clave de la salvación. Solamente a Él. Y entonces ocurre lo que nosotros llamamos lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él. ¿De qué le hablaron? ¿Qué le dijeron? La lección decía, y me gustó muy bonito, que por ejemplo, en esta ocasión Dios no envió ángeles. ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto, después de la tentación? Dios envió ángeles. Ajá. Pero en esta ocasión envió a seres humanos que habían pasado también quizás por las mismas cosas por las que Jesús estaba pasando en este momento. So, ellos llegaron como a reconfortarlo, ¿no? Porque ellos también habían pasado situaciones como humanos que estaba Jesús en esta tierra. Wow. ¿Y cómo los reconfortaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué de especial le dijeron a ellos? Miren lo que le dijeron. Lucas 9:31. Quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y qué? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir ¿en quién? En Jerusalén. ¿Le hablaron de qué? De esto. Esta es tu misión. Has venido a qué? A salvar al mundo. Ánimo. Sigue adelante. Sigue adelante. Vas a ver que al final esto va a rendir sus frutos. ¡Qué maravilla! Jesús o Dios mismo enviando a un amigo a consolar a Jesús. Mateo 17:6 y 7 luego dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, al oír lo que ellos dijeron, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos, ¿qué cosa? No temáis. Después de este acontecimiento, Jesús se presenta otra vez a los discípulos y se presenta como ¿qué? Como el amigo que da ánimo. No temáis. Hemos estado mucho tiempo contigo. He estado mucho tiempo contigo. Miren las cosas que han ocurrido. No tengan qué cosa. Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos, no temáis. Los psicólogos dicen que un toque, un abrazo de una persona querida ayuda mucho. Ayuda mucho. Y en esta ocasión Jesús hizo eso. Jesús es el amigo que da ánimo. Y no solamente es el amigo que da ánimo. Miren lo que dice Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Y dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Solamente hay 2 respuestas. La primera es: sí paga, no paga. No hay más. Pero ¿quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? El Mesías. Era el Mesías. Era el Salvador del
mundo, el sumo sacerdote. ¿Y los sacerdotes pagaban o no pagaban impuesto? No pagaban impuestos. Ellos eran exentos. Y la lección decía que esa era una oportunidad que Pedro perdió de haber testificado de todo lo que había visto acerca del Cristo y el Mesías. Wow. Hermano, quería compartir solamente un pedacito del deseado de toda la gente. Estaba leyéndolo esta mañana y decía: en el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía considerados como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tribuno de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o como maestro y trataban con él como una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Siempre, cada actitud que ellos tenían con Jesús era buscando la forma como hacerlo caer delante de toda la multitud. Y esta oportunidad estaban utilizando al tribuno para tratar de hacer lo mismo con Jesús. Y estaban haciendo eso con Jesús, pero aquí la figura principal es ¿quién? Pedro. Y miren la respuesta. Mateo 17, 25 y 26. Él dijo sí. Se apresuró como si... Humano. ¿Y qué le dijo Jesús? Miren esto que es importante, que nos enseña cómo tratar con errores. ¿Qué pasó? En ese momento no le dijo nada. Se quedó callado. ¿Y qué? Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¡Wow! ¡Qué Jesús! ¡Qué tacto! No le dijo nada delante de ellos, solamente a solas. Pedro, mira, ¿ve? A ver, piensa un poco. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro, ¿qué responde? Pedro le dijo: de los extraños. Wow. Pedro comprendió. ¿Y qué? Jesús le dijo: luego los hijos están, ¿qué cosa? Exentos. Wow. Luego yo estoy exento. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya había dicho que sí. Que ya has dicho que sí. ¿Y ahora qué hacemos? Ajá. ¿Qué hacer? ¿Qué hace Jesús? Mi hermana leyó la cita diciendo que cualquiera de las respuestas tenía ¿qué cosa? Problema. Ahora, ¿voy a hacer quedar mal a Pedro sabiendo que estoy exento? ¿Voy a hacerle quedar mal y ir y decir: wow, no voy a pagar porque soy ¿qué cosa? El Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Hizo un milagro. Lo que dice Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Qué maravilla! Ese es un líder. Ese es el líder de los líderes. Ese es el que comprende al ser humano. Has cometido un error, pero yo te he de ayudar a sobrellevar ese error. Hermano Armando, esta semana cuando estaba leyendo esto decía: qué tremenda lección para mí. Reaccionó de una forma tan hermosa, calmada, tomó su tiempo, lo llamó aparte y le dio tremenda lección, no solamente para Pedro, sino para nosotros. Cómo debemos actuar y reaccionar ante los diarios problemas que nos encontramos. ¿Cómo reaccionar? Qué hermoso es que Jesús es el amigo que no ofende. Es el amigo que trata de cuidarte. Es el amigo que trata de ayudarte cuando estás en un problema serio. Es el amigo que no le importa qué problema tienes, pero te orienta y te ayuda. Para ti, ¿quién es Jesús? Es la pregunta.
Para ti, ¿quién es? Jesús. Apocalipsis 3:20. Él nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Es él nuestro invitado de honor? ¿Es Dios nuestro invitado de honor? Ojalá que sí, que le invitamos, que para nosotros sea lo mejor que tenemos en la vida. Que Dios nos bendiga y nos cuide.